días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Hoy es una conferencia en el Congreso de Microanatomía en Microcirugía en Neurocirugía. Hoy tenemos el placer de tener Norma Elizabeth Vázquez Estrada, de Ciudad de México. Ella va a hablar de meningiomas, actualidades en el manejo. Y tenemos dos huéspedes, vamos a introducir a ellos antes de Norma. Hola, Griselda. Hola, ¿Puedes decir quién es, de dónde eres y todo esto? soy Griselda Collado. Sí, tú Bien, eres, gracias. ok, lo siento. Ok, ándale. Ok, soy Griselda Collado, soy neurocirujana de la Ciudad de México. Bienvenidos, Griselda. Y Alejandro. Buenas tardes, soy Alejandro, soy estudiante de medicina en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, Colombia. Gracias. Bienvenidos, Colombia. Ok, Norma, ándale, pues. Ok, bueno, me presento a mí misma, yo soy Norma Vázquez, em, soy médico cirujano, apenas acabo de terminar la carrera, terminé el servicio social apenas en febrero en el Instituto de Neurología, em, bueno, tengo el honor de dirigir una asociación de estudiantes por medio de la AANS, es un grupo de interés en neurocirugía de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos hecho varios eventos y hay pues mucho interés de parte de los chicos, entonces pues vamos a seguir adelante con ese proyecto que ha tenido mucho éxito. Voy a hablar sobre actualidades en el manejo de meningiomas. No voy a enfocar en la parte quirúrgica porque pues no soy neurocirujana y pues mucho menos podría explicar algo en lo que no he tenido tanta experiencia quirúrgica, ¿verdad? Pero más bien voy a hablar de las terapias nuevas, sobre todo para los meningiomas recurrentes, los meningiomas de difícil tratamiento, meningiomas agresivos, en los que a veces nos vemos, bueno, limitados en las opciones terapéuticas. Ya no hay radioterapia, ya no hay otra opción quirúrgica y se han investigado otras terapias muy interesantes que pues voy a platicar. ¿Se ve la presentación, perdón? Sí, bueno. Ok, perfecto. Entonces voy a hacerlo un poco más grande. Ok. Bueno, como ya les comentaba, los objetivos van a ser más que enfocarse a la parte quirúrgica, analizar las opciones nuevas, las opciones terapéuticas para los meningiomas de difícil manejo. Y vamos a hablar sobre los avances que ha habido en la biotecnología y en el conocimiento molecular de estos tumores, lo que ha permitido desarrollar nuevas terapias blanco. Y pues bueno, primero una introducción rápida. Recordar que los meningiomas son bastante comunes, tienen una incidencia de 7.4 por 100.000 habitantes. La mayoría son benignos, estamos hablando de un 80%, pero atípicos se han reportado casos en la literatura, bueno, una incidencia del 1.5 al 35%. Con la nueva revisión que se hizo en la clasificación de la OMS, lo más seguro es que esté la cifra más cercana al 35%, ya que ahora es criterio la invasión cerebral para decir que es un meningioma típico independientemente de la histología. En cuanto a los anaplásicos, son los menos comunes y es del 1 al 3%. El riesgo de recurrencia en los meningiomas es como sigue. En los grado 1 se ha reportado que tienen el 10%, grado 2 del 29 al 52%, y en el grado 3 estamos hablando de más del 90%. Entonces, bueno, aquí un algoritmo rápido sobre el tratamiento. Este algoritmo lo saqué de un artículo de revisión, está basado en las guías clínicas del 2015. Y pues obviamente recordar que es una guía, que siempre hay que individualizar al paciente y depende también de la experiencia del cirujano y de la sintomatología de cada paciente, porque cada paciente pues es diferente. Tenemos que si es un meningioma asintomático y es pequeño, a lo mejor la vigilancia activa es una buena opción. Si es quirúrgicamente accesible y es grande, pues se puede retirar. Si es sintomático, es cuando la cirugía está más indicada. Si es posible la cirugía, por supuesto que hay meningiomas que están en localizaciones que no son resecables o el paciente no lo toleraría. Entonces, se puede explorar otras opciones, como por ejemplo la radiocirugía como primera opción, sobre todo en meningiomas pequeños, pero también se puede dar radioterapia externa fraccionada o hipofraccionamiento para meningiomas pequeños que no son candidatos quirúrgicos. Esto es si son sintomáticos. Una vez dado el tratamiento inicial, la vigilancia se va a hacer con resonancias magnéticas cada 3 meses o cada 6 meses.
se puede hacer esta vigilancia durante 1 año y después resonancias magnéticas cada 6 meses o una vez al año durante 5 años y luego cada año o cada 3 años. Esto es con la finalidad de monitorizar que el meningioma no, si es que se quitó completamente, es decir, la resección global total, pues que el meningioma no pueda aparecer, o si es una resección parcial, que no progrese. Entonces, cuando hay recurrencia, si es accesible quirúrgicamente, se puede volver a intentar operar, o si no se ha dado la radioterapia, pues dar la radioterapia. Si no es accesible quirúrgicamente, podemos hacer radioterapia de primera intención. Si no es accesible y no hay radioterapia posible, pues aquí ya se empieza a complicar un poquito el panorama porque las opciones que le podemos ofrecer al paciente empiezan a disminuir. Se ha reportado la quimioterapia como buena opción, pero pues ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Y cuando no hay, por ejemplo, el paciente está bastante bien, podemos hacer la observación, la vigilancia activa. También va a depender mucho de la histología del meningioma. No es lo mismo un grado 1 que un grado 2 que un grado 3, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Los riesgos de recurrencia son bastante diferentes. Bueno, y ahí hay un pequeño pues, debate entre lo que se debe de hacer entre un grado 2, por ejemplo, que no se quitó completo, si se debe vigilar y radiar cuando haya recurrencia o si se puede radiar de primera intención. En el caso de los grado 3, pues se recomienda la radioterapia independientemente de que haya una resección completa. La Comprehensive Cancer Network recomienda la resección global total para los tumores que son quirúrgicamente accesibles y la radioterapia adyuvante se reserva para las resecciones incompletas o las recurrencias en los meningiomas grado 1 y grado 2. En el grado 3 siempre se da radioterapia adyuvante. Y pues el riesgo de recurrencia es hasta del 30% en los meningiomas atípicos y más del 50 al 95%, como lo mencionaba anteriormente, en los meningiomas anaplásicos. Esto es a pesar de la resección global total. En cuanto a los meningiomas grado 2 o grado 3 recurrentes, pues el intervalo libre de progresión a los 6 meses es solamente del 29% y el tratamiento se vuelve un poco más complicado, es decir, se vuelve más complicado cuando son meningiomas malignos y que a pesar del tratamiento inicial recurren, es decir, hubo un fallo de la terapia inicial. En cuanto a la radioterapia, como ya mencionaba antes, es individualizar el tratamiento, es decir, no es lo mismo, cada paciente es diferente, depende de la edad, depende de los antecedentes quirúrgicos. También hay pacientes que ya se radiaron por alguna otra causa y tuvieron un meningioma, pues hay que tomarlo en cuenta. Y pues para añadir más controversia, se ha utilizado ahora la radiocirugía como tratamiento inicial en tumores pequeños, en meningiomas pequeños de menos de 30 milímetros, lo cual también ha dado paso a más controversia, ya que algunos autores pues están de acuerdo con que se dé tratamiento conservador si el paciente no es candidato quirúrgico, o simplemente de primera instancia si el paciente así lo decide, mientras que otros autores argumentan que la radioterapia inicial puede provocar mutaciones posteriores en los meningiomas de bajo grado. En este artículo del 2010 por el Dr. Sugrue, se analizaron 63 pacientes con meningiomas anaplásicos, y curiosamente aquí, bueno, lo puse porque me pareció muy interesante, en esta tabla, esta curva de Kaplan, se observa que los pacientes que tuvieron una resección total después de una recurrencia y la radioterapia tuvieron una menor sobrevida, que es esta línea que vemos aquí punteada, en comparación con los pacientes que tuvieron una resección subtotal después de una cirugía y la radioterapia. Entonces, pues en las recurrencias de los meningiomas anaplásicos, este estudio sugiere que sería mejor en la recurrencia realizar una resección subtotal en vez de una resección global total. Ahora, hablando de las terapias novedosas, pues vamos a mencionar un poco, bueno, voy a mencionar un poco sobre la genética en los meningiomas y los avances que se han hecho, que es muy interesante, sobre las terapias blanco que hay, sobre una terapia nueva de tecnología en interferencia en ARN, que es muy interesante, sobre la quimioterapia, inmunoterapia y terapia hormonal, solamente mencionar los puntos básicos y en qué es lo que se ha hecho del 2013 para adelante, y otras terapias alternativas que pues yo no conocía hasta antes de hacer la investigación de este artículo. Ok, en cuanto a las mutaciones genéticas en meningiomas, pues el Dr. Choi en el 2011 reporta que las mutaciones principales en las células aracnoideas para provocar un meningioma son principalmente la deleción del 22q, que provoca, bueno, que es la más famosa, la proteína merlina. Entre un meningioma benigno y un meningioma típico, lo que más se ha visto es una deleción en el cromosoma 1p, entre otras mutaciones, pero la más común es esa. En los meningiomas atípicos anaplásicos, la más frecuente es una deleción de 6q y una deleción en el cromosoma 10 también, y también se han reportado aquí deleciones en el cromosoma 18. El Dr. Shang
en el 2013 analizó 19 muestras de meningiomas de diferentes grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Realizó un análisis completo del ADN. Fueron 10 tumores benignos, 5 atípicos y 4 tumores malignos. Encontró un módulo oncogénico que se encuentra aquí señalado por esta flecha. Esto se hizo con un programa que se llama Illumia y pues encontró que los meningiomas atípicos y malignos, como era de esperarse, efectivamente presentaban más alteraciones cromosómicas que los benignos, pero la diferencia fue mucho mayor entre los malignos y los benignos que entre los atípicos y los benignos. Y pues cerca de la mitad de las muestras, independientemente del grado, presentaban la deleción del cromosoma 22q, y todos los perfiles de expresión genética de los meningiomas malignos estaba más desorganizada que la de los meningiomas atípicos y benignos. Encontró realmente 260 genes con diferente expresión entre los meningiomas benignos y los meningiomas malignos, o sea, los meningiomas anaplásicos. Y aquí tenemos, bueno, el total de 260 genes. Este circulito es un diagrama de Venn. El círculo verde nos representa los meningiomas benignos, el círculo morado o azul representa los atípicos y el rosa los anaplásicos. Entonces, como vemos, hay mayores mutaciones genéticas en los meningiomas anaplásicos con relación a los meningiomas benignos, y curiosamente entre los meningiomas atípicos y los benignos no hubo alteraciones genéticas diferentes entre ellos dos. También encontró alteraciones en la familia de proteínas 4.1, esa familia de proteínas de la banda 4.1, que es muy grande, alteraciones en el factor del crecimiento endotelial, en las vías de señalamiento Hedgehog, MAP, la de inositol trifosfato y Notch. Y este esquema lo puse aquí para ilustrar un poquito más de lo que estamos hablando. Como vemos, aquí son los receptores de tirosina sinasa por el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que van a activar 3 vías principalmente que están relacionadas con el descontrol de la proliferación celular, de la angiogénesis y de las vías antiapoptóticas. En cuanto a las terapias blanco, pues como ya había mencionado, la merlina es la proteína más famosa en los meningiomas. Tiene que ver con una deleción en el cromosoma 22, en el brazo largo del cromosoma 22, 12.2, en el 60% de los meningiomas, independientemente del tipo. Esta deficiencia de merlina también se conoce como, la proteína se conoce como schwannomina, y va a tener un papel importante en la regulación de las vías de proliferación celular que habíamos visto anteriormente en este esquema. Algo importante de la merlina es que varía dependiendo de los subtipos de meningiomas, es decir, no tiene que ver tanto con el grado histológico, pero sí, por ejemplo, en el grado 1, del 70 al 80% de los meningiomas tipo fibroblásticos y transicionales presentaban la mutación, mientras que 25% de los meningoteliales y solamente 1% de los secretorios. Y esta mutación está presente en el 40% de los meningiomas esporádicos. Otra alteración importante que tiene que ver con la merlina es que ella tiene que ver con la regulación del complejo de proteínas mTORC, que modula la proteína AKT dentro de la vía de la fosfoinositida 3-sinasa. Eso es lo que podemos ver en este esquema. Con esta flecha vemos a merlina que está regulando a mTORC, a mTORC2, que a su vez regula a AKT, a mTORC1, y va a volver a regular las vías que habíamos hablado anteriormente, la proliferación, la angiogénesis y las vías antiapoptóticas en los meningiomas. En cuanto a la familia de proteínas de banda 4.1, se cree que tiene funciones supresoras de tumores. Está codificada por el gen DAL, que se encuentra en el cromosoma 18p11.3, y este se vio alterado principalmente en los meningiomas anaplásicos, y se cree que está involucrada más en la progresión más que en la iniciación de la formación de tumores. Esto porque se hizo un experimento con ratones en los que se quitaba el gen DAL1, 18p11.3, y no hubo formación de tumores, por lo que se cree que la deleción formada en este gen tiene que ver con la progresión más que con la iniciación de los tumores. Es por eso que se encuentran más comúnmente en los meningiomas anaplásicos. Los inhibidores de la proteína TOR, pues en un estudio que se realizó por el Dr. Pacho en el 2013, se analizó el uso de temsirolimus y everolimus, que son inhibidores de la proteína TOR. Se hizo un modelo en ratones y se demostró que hubo un 70% de la reducción del crecimiento. También hubo una reducción de Ki67, que es un marcador de la proliferación celular, y también disminuyó la actividad de TORC1, lo cual pues nos habla de que puede haber un campo clínico para hacer más investigaciones al respecto.
En cuanto a la inhibición de la angiogénesis, el factor de crecimiento endotelial vascular se encuentra en el 79% de los meningiomas y tiene que ver con el grado de meningiomas y por supuesto con la vascularización. Como sabemos, los meningiomas son tumores muy vascularizados y esto pues es cierto porque hay una expresión mayor de factor endotelial vascular. El doctor Naseji en el 2013 hizo un estudio con bevacizumab, que es un inhibidor pues, de la angiogénesis, en el que se demostró una reducción del edema peritumoral y disminución de la radionecrosis. Entonces, también se han hecho otros estudios pequeños con bevacizumab en el que se ha mostrado una tolerancia bastante buena y respuestas sobre todo en cuanto al edema y a la radionecrosis. En cuanto a los inhibidores de la tirosina quinasa, es el inhibidores del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y inhibidores del factor de crecimiento endotelial, pues estos receptores se han relacionado con la activación de las vías de dos vías apoptóticas principales, la vía de RAS-MAP y la vía de la inositol trifosfato. Entonces también tienen que ver con una vía secundaria que es la fosfolipasa C-gamma y la proteína sinasa. Los inhibidores que se han probado ha sido el imatinib. Se hizo un estudio por la North American Brain Tumor Consortium en el 2009, en el que se analizaron a 22 individuos con meningiomas recurrentes, grado 1 y grado 2. Tuvo una tolerancia bastante buena y una supervivencia libre de progresión de 2 meses, y a 6 meses el 29.4% no habían presentado progresión. Y por supuesto que en los pacientes que tenían histología más maligna, pues la progresión tumoral fue mayor. Con inhibidores del factor de crecimiento endotelial, se han hecho estudios con erlotinib y gefetinib. Se analizaron a 25 individuos con meningiomas recurrentes, 16 con gefitinib y 9 con erlotinib, y pues no se demostró realmente un impacto apreciable en la sobrevida libre de progresión, y tampoco con los inhibidores del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Esto es muy bueno, me pareció muy interesante, la tecnología en interferencia de ARN. Se trata de meter un vector, por medio de un vector se mete un plásmido in vitro o en vivo, con un ARN complementario de doble cadena que se va a unir al ARN mensajero que codifica proteínas. Entonces, en este caso, en este estudio que hizo Tumalapalli en el 2007, esto se hizo en Chicago, en Illinois, se utilizaron como blanco las proteínas catepsina B y la metaloproteinasa 9 de matriz, que tienen que ver con las vías MAP y la del inositol trifosfato. Entonces, bueno, estas fueron el blanco terapéutico de esta tecnología de interferencia de ARN, y lo que se hizo fue hacer RN mensajero que se uniera lo que se hizo fue hacer un plásmido que se uniera al ARN mensajero de estas proteínas para evitar la expresión de las mismas. Se observó una disminución en la expresión de estas proteínas, de las enzimas, y por lo tanto una reducción significativa de las vías MAP y inositol trifosfato. Hubo una reducción en la migración, en la invasión de los meningiomas, como era de esperarse también, y pues se pudo concluir en este estudio que es una técnica prometedora en un futuro, pero que se deben de identificar blancos moleculares más efectivos. Es decir, una vez que se identifique que efectivamente qué proteína o qué proteína es la que está involucrada con la malignidad de los meningiomas o con la progresión tumoral, pues se puede hacer terapia de tecnología de interferencia de ARN más específica. Una revisión rápida de la quimioterapia, que en muchos estudios ya se ha hablado sobre la poca efectividad que ha tenido en los meningiomas, pero solamente para pues, retomarlo. Los citotóxicos como la dacarbazina y la adriamicina no han mostrado un impacto favorable en los meningiomas. Se han hecho ensayos clínicos con temozolomida, en los que pues, se ha demostrado una buena respuesta, sobre todo cuando se asocia a otro tipo de terapias, pero pues no se han evidenciado que sea una respuesta muy favorable. Con el iriotecan, que es un inhibidor de la topoisomerasa, también fue inefectivo en una serie de 16 pacientes. Esto lo saqué de un artículo de revisión que se hizo en el 2013 sobre la quimioterapia y los meningiomas. En cuanto a la hidroxiurea, se tenía muchas esperanzas en la hidroxiurea. De hecho, en el 2011 era de los 3 medicamentos aprobados para el tratamiento de meningiomas, el tratamiento médico. Pues se hizo un estudio en 60 pacientes en el que se demostró una progresión del 65% a pesar del tratamiento.
Después, un estudio retrospectivo del 2012 de 35 pacientes con meningiomas de grado 2 y grado 3 mostró que hubo un 57% de progresión a los 6 meses. Esto es un estudio que hizo el doctor Chamberlain en 2002. Con la trabectidina, que se usa actualmente para tratar sarcomas de tejidos blandos, pues se cree que actúa acoplándose al ADN e inhibiendo los factores de transcripción. El doctor Preuser hizo un estudio en el 2012 en el que se observa una respuesta estadísticamente significativa en los cultivos celulares, era bastante buena en los cultivos. Después se llevó a la clínica con un paciente de 64 años que fue múltiplemente tratado con un meningioma recurrente. A pesar de que al principio mostró beneficios como alivio temporal de los síntomas y de la fascia incluso, y también por imagen, por resonancia magnética, se observó una reducción del edema e incluso del tamaño del tumor. Se tuvo que suspender el tratamiento después de 5 ciclos porque el paciente generó mucha toxicidad, sobre todo edema y mucositis. En cuanto a la inmunoterapia, la más famosa es el interferón alfa. En un estudio realizado igual en 2013 por el Dr. Chamberlain, se utilizaron 35 casos de meningiomas grado 1 que eran refractarios al tratamiento y hubo una supervivencia libre de enfermedad de 6 meses, a los 6 meses del 17%, lo cual demostró que el interferón alfa realmente tiene una actividad limitada. En cuanto a las terapias hormonales, vamos a hablar pues principalmente de estrógenos y progesterona, porque se sabe que los meningiomas tienen receptores de estrógenos y progesterona. En cuanto a los receptores de progesterona, si bien son más abundantes en los meningiomas que los receptores de estrógeno, se han relacionado con histologías menos agresivas, es decir, con meningiomas grado 1. Se ha utilizado la mifepristona, en la que solo se observó una respuesta parcial. En cuanto a los estrógenos, se ha utilizado el tamoxifeno, que es un antagonista de los receptores de estrógenos, en un estudio de fase 2, con 19 pacientes, pero solo hubo una respuesta parcial o menor en 3 de los participantes. Esto es porque los receptores de estrógenos no se expresan en todos los meningiomas, sino que solamente en el 10%. Esta imagen que tenemos acá, pues es una imagen de un protocolo que estábamos haciendo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para detectar meningiomas con receptores de estrógenos, identificar cuáles de los pacientes efectivamente podrían ser candidatos a una terapia con tamoxifeno. Se utilizó aquí un radiotrazador que se llama FES, es un radiotrazador para ver los receptores de estrógenos en los pacientes con meningiomas antes de ser sometidos a cirugía, con el objetivo de poder relacionar con inmunohistoquímica la presencia de los receptores de estrógenos en estos pacientes y después ofrecerles una terapia a los pacientes que tuvieran meningiomas recurrentes o refractarios a tratamiento. En cuanto a la somatostatina, pues se sabe que la somatostatina tiene varias funciones, como inhibir la proliferación celular, y se ha demostrado que hay una alta frecuencia de receptores de somatostatina del subtipo SST2A en los meningiomas. Se hizo un estudio en el 2013 en el que 16 pacientes fueron tratados con sandostatina, que es un análogo de la somatostatina de acción prolongada, y pues se observó una respuesta parcial en un tercio de los pacientes. Hay otras terapias experimentales que no tienen que ver con hormonas ni tienen que ver tampoco con quimioterapia. Estamos hablando de la terapia térmica inducida por láser. Es una terapia novedosa con el fin de inducir ablación térmica en la lesión y generar un daño a un tejido que previamente fue seleccionado como blanco. Para esta terapia se utiliza la resonancia magnética como planeación, luego la neuronavegación, se introduce un catéter de fibra óptica que va a liberar, que va a generar calor en el objetivo, es decir, en el área seleccionada como blanco. Se hizo una serie de casos que se reportaron en la literatura, en la revista latinoamericana de neurocirugía, por el doctor Vargas, en conjunto con el doctor Comatar. Esto se hizo en conjunto con el Hospital de Miami, porque pues en México y en muchos países de Latinoamérica todavía no se hace. El doctor Vargas, me parece, es colombiano, y se hizo un reporte de 3 pacientes, uno con glioblastoma multiforme, otro con metástasis, y este paciente que es un meningioma recurrente. Se ha experimentado también en el campo de los campos eléctricos alternos. Es una opción para los meningiomas que son altamente agresivos. El objetivo de estos campos es que interfieren con las mitosis durante la anafase y se coloca un aparato que se calibra la localización del tumor. Sin embargo, pues es difícil delimitar el campo de estos aparatos, por lo cual se ha
no se ha hecho mucha investigación, sobre todo en el campo de meningiomas. Se tiene aprobado por la FDA para el uso de glioblastomas multiformes, junto con temozolomida, y ha tenido una buena respuesta. Pero bueno, en el campo de los meningiomas apenas se está explorando. Lo que nos lleva a las conclusiones, en cuanto al futuro, pues se están identificando nuevos marcadores tumorales, sobre todo con el estudio que se hizo, en el que se dio a conocer toda la genómica de los meningiomas, y pues simplemente encontrar marcadores tumorales para hacer terapia blanco, también para hacer interferencia de ARN, como vimos en la tecnología de interferencia de ARN, y pues se necesitan muchos estudios, muchos nuevos estudios, sobre todo en el campo de la quimioterapia y de la hormonoterapia, ya que muchos de esos estudios son pequeños, no aleatorizados, y pues está sesgado porque son pacientes pues refractarios a todo lo demás, o múltiples veces tratados, y no se ha podido concluir la efectividad o inefectividad de alguno de estos tratamientos. Los estudios que se están haciendo ahorita, hay un estudio contra vectidina, es un estudio en fase 2, se está haciendo para meningiomas recurrentes de grado 2 y grado 3. Hay otro estudio piloto que se está haciendo para meningiomas malignos supratentoriales, se tratan con Optune. Optune es un aparato de campos alternos de electricidad, como ya lo vimos anteriormente, son campos eléctricos alternos, y pues ya se aprobó para hacer un estudio con meningiomas. Hay un estudio en Francia en el que está actualmente reclutando pacientes con meningiomas agresivos y recurrentes, y se va a usar una combinación de verolimos con octreotida. Y pues esas son las referencias de algunos de los artículos que consulté. Y pues nada más como conclusión dejar que efectivamente para el tratamiento de los meningiomas agresivos, que ya no son candidatos a reirradiación o a cirugía, pues hay que explorar otro tipo de terapias como las terapias hormonales o la terapia de interferencia de ARN, y me pareció muy interesante sobre todo la terapia láser y la de los campos eléctricos alternantes. Ok, Norma, muchas gracias para una conferencia muy comprensiva sobre meningiomas. Cuando Gracias. yo estoy entrenando, para mí meningioma significa que hay algo bueno, es benigno. Todo está benigno, pero no está así. Y el tratamiento, tú dices mucho, pero cuando tú hablas de laser, ¿es nuevo este tratamiento de Dr. Vargas en Miami? Sí, tengo entendido que para meningiomas no se ha utilizado. Se ha utilizado para otros tumores, incluso en otras partes del cuerpo, pero se había limitado su uso en neurocirugía precisamente por el problema que hay para delimitar la zona, ya que si se pasa de la zona blanco, pues puede provocar muchos daños en el tejido sano. Sí, parece bien. Tal vez es bueno, ¿eh? Tal vez. Sí, se ve muy prometedor, y a los pacientes que se trataron con esto, bueno, se sometieron a terapia láser, les fue bastante bien, sobre todo al del meningioma. No puse la imagen, pero a los 9 meses se observa una reducción bastante marcada. Sí, no estoy neurocirujano, pero a veces meningiomas está en lugares no es peligroso en sí mismo, pero es un lugar peligroso. Para sacarlo es peligroso para sacar a veces, porque es en lugares muy profundos, saca cosas muy importantes. Sí, sí, sobre todo en los meningiomas del seno cavernoso, y bueno, no sé, algunas pláticas ya se hablaron sobre abordajes de otros meningiomas, eh, por ejemplo en base de cráneo, pero sí depende de la localización y de la experiencia del cirujano. Algunos grupos de cirujanos que son más experimentados deciden ir aún así por los meningiomas en el seno cavernoso, mientras que otros grupos prefieren irse más conservadores, como con radioterapia, por ejemplo. Y a veces se deja y mira, cada 6 meses toma otro MRI. A veces si es un lugar muy mal, a veces se espera para ver qué pasa o siempre va a sacar. No, depende de la sintomatología del paciente. Ese es como uno de los criterios principales para normar el tratamiento en los meningiomas. Si es un hallazgo incidental, es decir, que el paciente no tuvo ningún síntoma, pues se puede dar vigilancia activa,
y al momento en que empieza a tener síntomas o se evidencie que está creciendo ese tumor, lo indicado sería ir por cirugía siempre que sea posible. Okay. Okay, Alejandro, ¿tiene preguntas para Norma? Sí, la verdad sí quiero hacer dos preguntas. Primeramente, permítame saludar a la doctora. Me gustó mucho su presentación, buena. Me pareció muy interesante cuando habló de los genes que habían sido relacionados con el tumor. Yo quisiera preguntar si han encontrado algún factor etiológico que puedan relacionar con estas mutaciones que se presentan en estos genes y pues en la posterior aparición del tumor. Y la siguiente pregunta era sobre lo que estaban hablando anteriormente, ¿cuáles son la localización más frecuente que tienen estos meningiomas? Ok. Bueno, en la primera pregunta se cortó un poquito la comunicación. ¿Me dijiste sobre factores etiológicos o ambientales? Sí, sí. No, etiológicos, sí, pueda relacionarlo con estos genes que han sido encontrados, que se han mutado. Si hay algún factor etiológico. Pues se han relacionado sobre todo con radiación. En pacientes que han recibido radioterapia, por ejemplo, se ha demostrado que después de algunos años generan meningiomas, sobre todo meningiomas agresivos. Por ejemplo, pacientes que recibieron holocráneo, que son 30 Grays en 10 fracciones, a veces con el tiempo pueden generar estos tumores que desgraciadamente tienen un fenotipo más agresivo que los tumores, los meningiomas benignos. Entonces, bueno, en cuanto a la etiología, podríamos decir que va por ahí. También se ha relacionado, por ejemplo, que hay crecimiento en el embarazo o en personas transgénero que toman hormonas porque tienen receptores para estrógenos y progesterona. Entonces, pues, eso va por ahí por la etiología. Que se haya relacionado un cromosoma como tal, que por ejemplo se haya relacionado que se mute algún cromosoma con la radioterapia, de mi conocimiento no se ha hecho estudios suficientes para relacionar que efectivamente es un gen el que está alterado, que sea secundario a la radioterapia y que se haya identificado como tal. En cuanto a la localización más frecuente, definitivamente sería la localización parasagital, es decir, en el seno sagital superior, al lado del seno sagital superior o al lado de la base del cerebro. Ok, muchas gracias, doctora, me quedó muy claro. ¿Perdón? Creo que no escucho nada. Creo que el doctor Bennett está hablando, yo tampoco escucho, creo que está en mute. Lo siento. No, gracias, Noah. Yo invito a presentar también al próximo congreso de radiocirugía, su especialidad. Sí, me encanta. Espero que tú ayúdame para obtener presentadores y personas que es bueno en este campo. Sí, eso sería fantástico. Sí, tú vas a ver, Norma, es una buena manera. Tú vas a encontrar los mejores en el campo de radiocirugía, trabajando en hangouts con ellos. Tú vas a ver esto, es muy bueno. Muy buena manera para encontrar otro médico. Entonces, ok, gracias Alejandro por venir y gracias otra vez, Norma. Tenemos la próxima. Julio va a estar presentación a las en 45 minutos. Es poco tarde porque está enseñando en clase. Entonces va a estar media hora. Entonces, en 45 minutos yo voy a mandar el link a ti si tú quieres venir. Venga. Claro que sí. Muchísimas gracias, John. Ok, nos vemos. Alejandro. Hasta luego, doctora. Un gusto verla por acá. ¿Tiene email de Alejandro? Sí, hablamos por Facebook. Ok, gracias. Ok, chao.